Una jornada realmente bizarra, ¿no? Hay que decirlo, finalmente se ha aprobado que la moción de vacancia pase pues a debate, ¿no? La moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra con 65 votos. Ahora se ha definido que la fecha escogida sea exactamente dentro de una semana, el viernes 18. Y bueno, esto abre un tenso compás de espera, sobre todo por las implicaciones jurídicas y las preguntas con respecto a qué podría pasar si es que el presidente Vizcarra iría con su abogado, si iría solamente su abogado o incluso, como lo ha deslizado el constitucionalista Samuel Abad más temprano en el noticiero, buscar algún otro tipo de opción si es que se cree que lo que ha decidido hoy el Congreso de proceder con esta moción de vacancia es inconstitucional, como lo señalan también varios especialistas. Vamos a tener una primera evaluación con la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neira, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está, ministra? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas noches. Cuéntenos, por favor, su primera impresión, como por supuesto la principal asesora jurídica del presidente de la República. Nosotros la vimos flanqueando al presidente el día que él salió a responder ante la presentación de esta moción de vacancia. ¿Cuál es su impresión sobre la decisión tomada por el Congreso hoy? Mira, Enrique, primero lamentar una decisión que afecta a la democracia, afecta a la situación política y económica del país, en un contexto en que ya estamos en una pandemia, que tenemos que reactivar la economía, que tenemos que tomar decisiones a favor de las personas más vulnerables. En este contexto, el Congreso, estirando una figura, decide admitir una moción de vacancia contra el presidente de la República. Y no puedo sino expresar mi preocupación y mi pesar, no solo como ministra, sino como ciudadana, ¿no? Como alguien que cree en la democracia, que creo que es algo que compartimos felizmente muchas personas. Y también un poco contarte nuestra preocupación ya como gobierno, ¿no? Esta vacancia que se presenta ayer, ¿no? Que ayer deciden dar cuenta, creo que hacia las 10 de la noche presentan esta moción. Nosotros cuando escuchamos en el transcurso de la mañana que habían deslacrado las investigaciones que tenía la Comisión de Fiscalización, pensamos que tenían pues una gran cantidad de información que supuestamente sustentaría este pedido, pero vimos que en realidad el sustento es básicamente la transcripción de los audios y es preocupante que en realidad con eso pretenda sacar a un presidente en un contexto de un régimen de gobierno que, como tú sabes, es presidencial y lo que busca es que tengamos presidentes que completen su mandato, congresos que completen su mandato, solo con excepciones muy específicas, ¿no? La disolución del Congreso o la vacancia presidencial son excepcionales en el sistema de gobierno, no pueden ser la regla y lamentablemente el Congreso no está siendo coherente con ese diseño constitucional, cosa que sin duda hay que lamentar quienes creemos en la democracia y el Estado de Derecho. Ministra, por la contundencia de su respuesta, pareciera que en el gobierno todavía no hay, digamos, una definición con respecto a qué hacer. ¿Podría darse que el gobierno desde ya considere inconstitucional esta decisión y buscar una alternativa? Por ejemplo, lo hemos conversado con un especialista como Samuel Abad más temprano, recurrir al Tribunal Constitucional para aclarar esta situación. Mira, nosotros tenemos ya convocado, seguro tú has escuchado, se ha convocado mañana a un Consejo de Ministros. Nosotros como Ministerio de Justicia hemos presentado un informe en el cual recomendamos presentar una demanda competencial. Lo que procede en el procedimiento es que nosotros presentamos este informe al Consejo de Ministros y tiene que el Consejo autorizar la presentación de esta demanda competencial. Con la autorización, eso se delega en el Ministerio de Justicia y a su vez yo lo delegaré en el Procurador especializado en lo constitucional y presentaremos esta demanda. Y ahí quiero también ser clara contigo. Efectivamente consideramos que esto es inconstitucional, pero vamos a usar todas las herramientas legales, todas las herramientas constitucionales para defender el Estado de Derecho, para defender no al gobierno, sino defender la democracia del país, que es lo que estamos haciendo en este momento. Muy interesante. Explíquenos, por favor, la naturaleza de una demanda competencial. En este caso, si es que se da esta medida,
el gobierno acudiría al Tribunal Constitucional para en realidad decirle que, como lo dice el nombre del recurso, no le compete al Congreso abordar una situación como esta. Las causales para una vacancia presidencial están sumamente, digamos, enmarcadas, definidas, son muy específicas. Es la muerte del presidente de la República, impedir que se realicen elecciones, irse del país sin el permiso del Congreso y, por supuesto, tienes esta siempre gran interrogante, definición elástica, como le han dicho, con respecto a la famosa incapacidad moral. Ustedes, desde esa perspectiva, si se da este recurso, estarían considerando que esto no aplica, sencillamente, entonces. Mira, Enrique, yo te cuento un poco cómo es este procedimiento y tal vez a quienes nos escuchan o nos ven les podrían recordar cómo se utilizó este proceso ya en el caso de la disolución del Congreso, ¿no? Cuando el presidente de la República decide en el marco de la Constitución disolver el Congreso, lo que hace en ese momento la Comisión Permanente es presentar una demanda competencial. ¿Cuál es el objetivo de una demanda de este tipo? Que sea el Tribunal Constitucional, como supremo intérprete de la Constitución, quien señale quién es competente para ejercer qué acto. En ese momento lo que se preguntaba el Tribunal Constitucional es si en la disolución del Congreso le había hecho el presidente conforme con la Constitución, lo que finalmente el Tribunal Constitucional estuvo de acuerdo. Ahora, lo que nosotros plantearíamos al Tribunal es que señale si el Congreso puede interpretar de esta manera tan extensiva en el marco de un Estado presidencial como tenemos, puede interpretar la vacancia por incapacidad moral. Y como tú bien dices, nosotros tenemos un régimen constitucional en el cual tenemos causales objetivas, fallecimiento, no convocar elecciones, son cuestiones bien específicas. Tenemos una causal que efectivamente es la vacancia por incapacidad moral, que es una causal que en realidad cuando se creó hacia el siglo XIX estaba pensada en vacancia por incapacidad mental. Es cierto que luego ha ido cambiando, en la historia del Perú se ha usado 3 veces en diferentes momentos, y claro, el problema es que a veces, y esto creo que es equivocado, se considera que basta la fuerza de los votos para declarar una vacancia por incapacidad moral. Lo que debe quedar claro es que en nuestro régimen tiene que ser de tal grado, algunas personas que han escrito sobre esto, seguro te han comentado, por ejemplo, Abraham García ha escrito una tesis sobre este tema, ¿no? Y él, que es quien más ha investigado esto, dice, ¿no? Tiene que ser de tal grado de indignidad, de afectación al cargo presidencial para que uno pueda hablar de una vacancia, de una causal de incapacidad moral permanente que pueda llevar a una vacancia. Aquí yo quiero ser clara, nosotros hemos evaluado los hechos y consideramos que no hay ilícitos, pero incluso si alguien creyera que aquí hay cuestiones para investigar, Enrique, lo que debería hacerse es investigarse ante el Ministerio Público, ante el Poder Judicial, no pretender declarar una vacancia sin motivo como se está haciendo en el Congreso, lamentablemente. Nosotros ayer confiábamos que el Congreso tuviera más personas que consideraran que esto no procedía. Sí saludamos a quienes de manera democrática han considerado que no procedía admitir esta vacancia. Sí lamentamos que 65 congresistas no opinen de esta forma. Sí lamentamos también a quienes se abstienen, porque sí creo que en estos momentos lo que necesitamos también es tomar posición, pero entendemos a quienes lo hacen esperando que nosotros como gobierno les expliquemos los hechos, lo estamos haciendo, los ministros estamos yendo a todos los espacios, el presidente también en la mañana dio declaraciones, pero sí nos preocupa esta decisión nuevamente en el contexto de una pandemia, en el contexto de una reactivación económica que requiere decisiones inmediatas. Pensemos en este momento qué implicaría el cambio de un gobierno y hay que ser claros también, y yo quiero aquí también decirlo. Yo no sé si el presidente del Congreso está de acuerdo con esta forma de proceder, pero lo que debe quedar claro es que quien asumiría el gobierno si el presidente de la República es vacado es el presidente del Congreso. Entonces aquí creo que debemos apelar a su espíritu democrático para que él entienda que esto pues sería inconstitucional y que no va a incurrir en ningún delito como la usurpación de funciones, algo por el estilo, ¿no? Yo creo que él, apelando a su vocación democrática, va a saber cómo proceder conforme con la Constitución. Cuando figuras de su propio partido además están llamando la atención sobre esta situación, hemos visto más temprano a Raúl Díaz Canseco emitiendo un video al respecto. A ver, ministra, es muy interesante lo que usted nos está comentando aquí. Lo que yo le quería preguntar, más adelante vamos a conversar con un magistrado del Tribunal Constitucional para también ahondar en estos aspectos, pero a ver, si es que finalmente se decide por esta demanda competencial el gobierno, ¿cuál es el cronograma? Porque estamos hablando de todas maneras de un proceso bastante ajustado, ministra, una semana. Entonces, ¿qué pasa si es que el tribunal, como es posible, porque el tribunal se toma el tiempo para responder estas situaciones, no haya respondido hasta el próximo viernes, si es que, por ejemplo, el lunes o martes se presenta esto? ¿Podría haber alguna medida
digamos, cautelar que deje en suspenso esta sesión del próximo viernes? Se lo digo porque a veces, pues, de repente estas situaciones se precipitan y se asume una política como de hechos consumados y ahí sí la institucionalidad del país estaría en serios problemas. Mira, Enrique, en el caso de los procesos competenciales, hay que recordar que sí admiten la procedencia de una medida cautelar. Nosotros estamos recomendando también que esta se presente. Nuestro objetivo es que justamente la presentación de esta demanda pueda detener cualquier tipo de acción que quiera llevar a cabo el Congreso. Confiamos en que el tribunal evaluará este pedido, porque creo que aquí nuevamente no está en juego el gobierno, está en juego la democracia del país. Está en juego que podamos atender de manera rápida a los ciudadanos en el contexto de una pandemia, está en juego que podamos seguir negociando la vacuna, está en juego que podamos reactivar la economía. Entonces, nosotros creemos que aquí la responsabilidad que tenemos como gobierno es defender, no los fuerzas del gobierno, sino defender la democracia del país y en eso estamos abocados. Yo lamento además que hoy día, por ejemplo, se haya dado la comisión de fiscalización al mismo tiempo que el Pleno. Si el objetivo era esclarecer los hechos, mínimamente se pudo esperar a las investigaciones de la comisión de fiscalización. Se pudo preguntar de manera más clara, ¿no? Y no ser, yo creo que hasta había demasiada amabilidad del presidente de la comisión con la persona que estaba siendo interrogada y además a otra persona que quiso ir luego de haber denunciado un complot no se le dejó asistir a la comisión a pesar de haber sido citado. Entonces, también hay que evaluar ese uso político que es lamentable y que en realidad intereses privados puedan estar decidiendo en este momento el futuro del país realmente preocupa, ¿no? Y creo que nos preocupa a todos. Ministra, para ir terminando, la descripción que usted hace de lo que ha sido esta jornada, evidentemente, si lo vemos desde ese punto de vista, configuraría una amenaza al sistema democrático. Hoy el secretario general de la OEA, Luis Almagro, tuiteó recordando el aniversario de la Carta Democrática. Recordemos que hoy es el 11 de septiembre y ese día, lo recuerdo como joven reportero, la asamblea de la OEA en Lima tuvo que irse el representante de los Estados Unidos, en ese momento el vicepresidente, ¿no? Por los atentados en Nueva York, pero esa fue la fecha en la cual en Lima también se pudo constituir la Carta Democrática, que es un esfuerzo fundamental para que desde una perspectiva de un organismo multilateral se diga, ojo, este país puede estar rompiendo su orden democrático, mucho cuidado con eso. La otra recomendación que han hecho personajes como Pedro Cateriano, lo hizo ayer en la noche en este programa, sería recurrir a la OEA para invocar la Carta Democrática. ¿Esa es otra opción que el gobierno baraja? Nosotros evaluamos todas las opciones, evidentemente hoy recordábamos el aniversario y sin duda el aniversario de la Carta Democrática parece siempre un buen momento para invocarla, ¿no? Y nosotros estamos, por supuesto, llanos también a esta alternativa. Creemos que ese es un momento en que hay que ponerse del lado de la democracia y confiamos en que los organismos internacionales también estarán en esta línea, así que estamos también evaluando esas opciones, tanto en el fuero interno como en el fuero internacional. Ana Neira, ministra de Justicia, gracias por acompañarnos esta noche con estas importantes noticias. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ir a una pausa, pero como le adelantaba la ministra, vamos a seguir con esta discusión que es fundamental. En estos momentos es la discusión jurídica, constitucional, la que va a tomar en buena medida el espacio de discusión en el país en los próximos días, cuando evidentemente debería ser la pandemia. Pero vamos a regresar a conversar con Eloy Espinosa Saldaña, magistrado del Tribunal Constitucional, que seguramente, si es que se cumple lo que la ministra está anunciando en este programa, serían quienes reciban esta demanda competencial en los próximos días. Volvemos. Vamos a enlazarnos de inmediato con el presidente, uno de los miembros del Tribunal Constitucional, doctor Eloy Espinosa Saldaña. Antes yo quería comentar rápidamente, acaba de llegar porque es muy pertinente, el reporte del Latino Barómetro, Cultura Política de la Democracia en el Perú y en las Américas. El Perú al final de la tabla, señores, al final de la tabla de la región como apoyo al sistema democrático. Apenas 41.7% de la población, según esta percepción, apoya al sistema democrático. Al otro extremo está Costa Rica con casi el 60%. Y uno se pregunta, hay por supuesto muchos más detalles para compartir, pero uno se pregunta cómo suma o resta jornadas como la de hoy a esta percepción
de la ciudadanía ante su sistema político y ante su sistema democrático. Realmente preocupante. Doctor Espinosa Saldaña, como siempre le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer siempre estar con ustedes, Enrique. No sé si ha escuchado a la ministra Ana Neira, ha sido muy clara con respecto a la recomendación que ella, como principal abogada del presidente, si se quiere, o asesora jurídica del gobierno, que su despacho lo que recomienda es la presentación para empezar de una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. Según las señales que vienen del Ejecutivo, todo indica que el presidente, que acaba de ser informado por oficio, remitido por el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, que la sesión para discutir su moción de vacancia será el próximo viernes a las 10 de la mañana, todo indica que esto no está seguro que el presidente vaya a ir o vaya a aceptar esta decisión tomada por el Congreso hoy. Como siempre, usted no va a adelantar ningún tipo de opinión, pero explíquenos, por favor, en qué consistiría la recepción de una demanda competencial como la que ha descrito la doctora Neira. A ver, las dos cosas las explico para que vean que es la buena voluntad. Lo del presidente, el presidente para el 18 puede mandar un abogado, puede ir él o puede ir él con un abogado. Eso es parte del derecho que tiene en la sesión programada. Y con respecto a lo que planteaba Ana, bueno, yo no puedo decir si es el mejor camino, pero lo que puedo comentar es que una demanda competencial primero se plantea, entonces una vez planteada se comunica al Pleno, y entonces se designa un magistrado o magistrada para que sea el ponente, entonces y de inmediato se admite, porque hay ciertos requisitos formales para que pueda presentarse una demanda. Esto se hace con mucha rapidez de una sesión para otra, y la ventaja que tendría en la posición que está planteando la doctora Neira es que una demanda de inconstitucionalidad admite una medida cautelar, y eso hay que explicarlo a los amigos televidentes. Una medida cautelar puede significar el pedido de que se paralicen las acciones que se vayan a tomar o se estén tomando en este caso concreto. Ahora, el que se pueda pedir una medida cautelar no quiere decir que necesariamente se vaya a conceder. La doctora Neira hablaba del conflicto competencial que hubo por lo del 30 de septiembre y allí el señor Laechea planteó una medida cautelar y no le aceptamos la cautelar. Pero hay la posibilidad de una cautelar y de ahí ¿qué es lo que corre? La cautelar para el gobierno en este caso sería clave, ¿no? Pero lo que corre es 30 días para que pueda, como máximo, para que pueda contestar la otra parte, o sea, el Congreso, audiencia, y 15 días como máximo para que el tribunal resuelva. Entonces, ese es el trámite, y que la ventaja frente a una demanda de inconstitucionalidad es que acá hay una medida cautelar, y la ventaja frente a un amparo es que esto directamente va al Tribunal Constitucional y no comienza en el Poder Judicial, donde tendría que pasar 2 instancias para recién llegar al tribunal. Aclárenos a los legos. A ver, usted acá está mencionando dos términos claves. Uno es esta demanda competencial y otra es la naturaleza cautelar. ¿Estamos hablando de dos recursos distintos o la demanda competencial conlleva ya la naturaleza cautelar que en un caso hipotético lo que haría es suspender la sesión del viernes mientras se resuelve el fondo de la materia? No son lo mismo, pero pueden ir juntas. Entonces, la demanda competencial sería, si se plantea, un conflicto por menoscabo. ¿Qué quiere decir? Yo, presidente, considero que el Congreso se está entremetiendo en mis atribuciones o me está dejando sin atribuciones porque considero, estoy hablando no que lo diga yo, sino lo que diría el gobierno, que me están planteando una vacancia irregular. Entonces, y por eso es que planteo la demanda. Ahora, ¿pero qué pasa? Mientras se resuelve la demanda, entonces de repente ya no podemos asegurar el resultado que yo busco con la demanda. Y ahí es donde viene la medida cautelar. La medida cautelar es un mecanismo de protección para mientras tanto se está discutiendo el caso, no se tome la medida que en este supuesto la medida que el gobierno quiere evitar. O sea, el gobierno plantearía un competencial
para revertir la decisión y plantearía ese competencial con una cautelar para que mientras no haya una decisión del tribunal no se mueva nada y, entre otras cosas, tratar de bloquear la discusión del día 18. Y en caso se admita a trámite la competencial, la cautelar podría de alguna manera decir, a ver, señores, paremos esto mientras se resuelve este otro tema. O sea, digamos, admitir la cautelar necesariamente tendría que entrar a trámite la competencial. Claro. Bien, perfecto. Entonces, entra el trámite de la competencial y hay un pronunciamiento sobre la cautelar. Así funciona. Ya. Entonces, ahora, el proceso puede seguir después sin cautelar, pero creo que eso no es lo que precisamente está buscando la doctora Neira y su defendido, ¿no? No, claramente, según las señales, como le decía a los televidentes que nos están llegando, no está claro que el presidente considere estar yendo él o su abogado el próximo viernes. No, pero la misma, lo que buscaría la cautelar, entiendo, es suspender la misma audiencia del 18. Eso es lo que entiendo. Y en términos de cronograma, ¿una semana daría el plazo para que se resuelva hacia un lado o hacia el otro, por lo menos el tema de la cautelar? Yo creo que sí, porque Bien. la importancia que tiene el asunto para el país habría que darle la prioridad. Ahora, tiene que tener mucho cuidado quien presenta la demanda de cumplir con todos los recaudos, porque a veces los casos importantes se nos caen por los detalles tontos. Lógico. Entonces, ahí ya es responsabilidad del Ministerio de Justicia y de quienes contrate para ver este tema, tener pues todos los recaudos correspondientes, tanto en la demanda como en el pedido cautelar. Doctor Espinosa Saldaña, para ir redondeando, y como siempre, usted no va a adelantar ningún tipo de opinión, pero usted es profesor, por supuesto, de Derecho Constitucional. Y esto, de alguna manera, resulta perturbadoramente fascinante, el debate de las últimas horas, revivido en realidad, sobre la famosa incapacidad moral permanente. Porque yo puedo contar, así nomás sin ser abogado, por lo menos 3 o 4 posiciones. Anoche hemos hablado en extenso con Pedro Cateriano sobre lo que se señala repetidamente, que este es un concepto que viene del siglo XIX y que no se refiere a que uno sea pues un sinvergüenza, ¿no? Un corrupto, que lo agarren infraganti, recibiendo dinero, lo que fuera, sino que la incapacidad moral permanente en esa concepción es algo mental, es algo médico, ¿no? Pero por el otro lado, la doctora Neira acaba de referirse, por ejemplo, a una tesis también en la cual sí se ve la incapacidad moral permanente como, digamos, como lo que suena ahora, ¿no? O sea, un problema moral de fondo, pero tiene que ser absolutamente incendiario, ¿no? Infraganti, terrible. A ver, te cuento la historia. ¿De qué hablamos ahí? Porque Ana Neira ha hecho referencia a una tesis de Abraham García, un destacado profesor de Derecho Constitucional que yo asesoré. Entonces conozco muy bien en detalle el asunto. Cuéntenos. Incapacidad moral nace como incapacidad mental, o sea, es que el presidente no se vuelva loco, que no tenga problemas de ese tipo. Pero, lamentablemente, en América Latina se ha distorsionado y se ha convertido esto en un cajón desastre. Y en el Perú tenemos 2 experiencias al respecto. La experiencia Fujimori, presenta la renuncia y no se le acepta la renuncia y se le declara vacancia por incapacidad moral. Y la segunda experiencia es la experiencia Kuczynski. Entonces, donde había la presunción de comisión de delitos, pero como no estaban dentro de los delitos que permiten juzgamiento automático del presidente, que son los del 117 de la Constitución, intentó llevarse el asunto por incapacidad moral. Bueno, terminó con el presidente renunciando. Entonces, y hay un caso en Ecuador de Abdalá Bucaram, entonces también lo sacan por incapacidad moral, forzando el término. Entonces, lo que plantea el trabajo de García es, bueno, si ya ante la fuerza de los hechos, incapacidad moral ya no es mental, tendrían que ser casos extremos y permanentes. O sea, tendrían que ser situaciones de violación drástica de derechos y con una lógica de permanencia. Yo preferiría para eso una reforma constitucional que lo diga con claridad, porque creo que las causales de una restricción de derechos y la vacancia lo es. Entonces,
deben entenderse en materia restrictiva, pero ese es el planteamiento del profesor García, con lo cual tuvo una tesis sobresaliente que yo fui su director, y es el planteamiento que Ana Neira está, por si acaso, cuidándose y planteándolo como una eventualidad de lo que puede ser la argumentación el día 18 y desde antes, ¿no? Entonces, el presidente ha cometido un comportamiento irregular, inaceptable, y que por esto le plantea, pero ¿es un comportamiento de tal gravedad como para quitarle el cargo, o no sería mejor esperar al 29 de julio, donde ya él puede ser procesado por todos los delitos que cometa, entonces, o que hubiera cometido, entonces, sin necesidad de recurrir a esta fórmula? Bueno, esa es la discusión que vamos a tener que ver en el tribunal. Perfecto. Exactamente esa es la discusión. Súper interesante, doctor Eloy Espinosa Saldaña, porque finalmente de eso hablamos. Gracias por estar con nosotros esta noche. Ojalá nos podamos reencontrar pronto, porque precisamente de eso se habla pues en circunstancias como esta. Si tienes un régimen presidencial donde las causales de vacancia son tan específicas y tan acotadas, y lo que haces es abrir una rendija, o sea, tu edificio constitucional tiene una tremenda rajadura por la cual puede entrar cualquier cosa, que se llama incapacidad moral permanente. Entonces, ¿de qué estamos hablando a nivel de derecho? Bueno, así están las cosas. Vamos a cambiar de tema, vamos a seguir y cambiar de tema a la vez, porque se encuentra con nosotros el ministro de Cultura, Alejandro Neira. Quiero comenzar con una nota un poquito más ligera, ministro Neira, en medio de esta situación tan compleja, porque usted es además un buen autor de novelas de espionaje. No sé si después le vaya a dar la situación presente, ¿no? Que hemos visto este reparto desopilante realmente por la mañana de personajes para algo. Quizás no, quizás es algo más tragicómico. Pero le agradezco, Alejandro, por estar con nosotros esta noche. Tenemos una serie de noticias para compartir de su sector, pero de todas maneras quiero pedirle su impresión de lo vivido hoy. ¿Cómo está? Sí, no, muchas gracias, Enrique. Para mí siempre es un gusto poder conversar contigo y con los televidentes de TV Perú. Bueno, tú mismo lo dijiste al principio, esto es una situación un tanto bizarra. El propio presidente lo mencionó ayer en su discurso. Yo se lo dije, tiene literatura fantástica esto. Uh-huh. Y ahora escuchando a Eloy Espinosa Saldaña, que fue mi profesor de Derecho Constitucional, yo recuerdo perfectamente que esto es un escenario completamente impensable. Creo que hay que llamar un poco a la responsabilidad. Creo que dentro del Congreso seguramente, más allá de lo que se haya decidido hoy, espero que prime la cordura. Pero tras escuchar a Eloy Espinosa y a mi colega Ana Neira, pues he recordado también por qué estas situaciones del derecho constitucional, digamos, de la interpretación del derecho constitucional, al final en realidad a mí me llevó a estudiar literatura, que era encontrar digamos, una lógica distinta a lo que pasa en nuestro país. Pero más allá de esa anécdota casi, lo cierto es que creo que hemos apreciado también algunas situaciones muy extrañas. Esta tarde yo presumo que además como ciudadanos, si a uno le puede entrar la duda de qué está pasando, creo que la ciudadanía también se debe estar preguntando qué sucedía, mientras por un lado había una sesión de la Comisión de Fiscalización, por otro lado estaba el Pleno del Congreso discutiendo una moción de vacancia. Creo que hay que hacer un llamado también a la responsabilidad de los congresistas y sobre todo a que se entienda bien que estamos en una situación muy compleja, enfrentando una pandemia. Nosotros del sector cultura tenemos muchas responsabilidades con relación a personas que necesitan reactivar su actividad cultural, artística. Para eso estamos trabajando, y creo que no deberíamos distraernos en estos debates y centrarnos en el trabajo. Aquí estamos lo dijo el presidente esta mañana, tenemos una exigencia grande, más en una situación de pandemia, más en una situación de crisis en la cual todos queremos reactivar la economía y que tenemos que seguir trabajando, ¿no? El sector cultural también clama precisamente por asistencia, ayuda, sector cultural que es absolutamente central además para nuestro desarrollo. Vamos a regresar con los detalles después de la pausa. Perfecto.
Ministro de Cultura Alejandro Neira, teatro, exposiciones artísticas, música en vivo, que como decía son elementos pues fundamentales para nuestro desarrollo incluso como ser humano, como seres humanos, y aparte de la identidad peruana también fundamental, han sido sumamente golpeados, sectores sumamente golpeados por la pandemia. Ustedes ya se han apoyado a 276 colectivos hasta el momento, que se dedica pues a las artes y a las industrias culturales, pero este plazo se ha ampliado hasta el 30 de septiembre. ¿Qué significa eso? ¿A qué pueden acceder quienes puedan resultar beneficiados con estos apoyos? Sí, gracias, Enrique. Reiterarles la página web apoyoscovid19.cultura.gov.pe. Nosotros tenemos varias líneas de apoyo económico. Ya, como mencionaste bien, ya hay varios colectivos que se han visto beneficiados. Estuve la semana pasada en Ayacucho para entregar, digamos, que quería que sea simbólicamente, además en una región muy rica en portadores de patrimonio inmaterial, donde hay retablistas, artesanos, ceramistas. Estuvimos en Quinoa, incluso entregando uno de los primeros apoyos económicos. Son beneficios, subvenciones, apoyos económicos directos que van justamente a los creadores, artistas, organizaciones y colectivos que se dedican a la cultura. El plazo se ha ampliado hasta el 30 de septiembre porque hemos tenido una gran acogida y lo que queremos sobre todo es que se amplíen las postulaciones desde las regiones. Estamos haciendo una campaña bastante fuerte con nuestras direcciones desconcentradas, los gobiernos regionales y locales. Si bien es cierto, tenemos ya en realidad alrededor del 60% de postulaciones de las regiones, quisiéramos que sean más las personas de las regiones las que sean beneficiadas, y sobre todo también sectores que, como bien mencionabas, se han visto golpeados y todavía no pueden reactivarse porque sus actividades en realidad estarán seguramente en la fase 4 del reinicio de las actividades de la reactivación económica. Músicos, artistas, creadores. Así que todavía pueden postular, si no pueden ingresar o tienen dificultades, hemos dispuesto también líneas telefónicas de ayuda para que puedan presentarse. Eso estamos trabajando por un lado. Hemos tenido también, hemos recibido ya 13 millones y medio de soles para impulsar el sector editorial. Este es un pendiente que venía del año pasado, es para implementar módulos de lectura, adquirir libros y enriquecer también nuestras bibliotecas, que es algo creo que bastante importante, nuestros espacios de lectura. Y por otro lado, bueno, con los diferentes sectores, hoy día justo hubo una reunión con los gremios, con la Cámara del Libro, ¿no? con distintos para empezar a trabajar. Ya hay varios protocolos que han sido aprobados de música, de artes escénicas, que han sido aprobados en estos días para el reinicio de las actividades y esperamos que poder seguir trabajando porque, como bien mencionabas, es un sector que se ha visto muy afectado y que sus actividades en realidad, algunas de ellas ya de manera presencial y con público, todavía no se han podido reiniciar. Y la idea de estos apoyos económicos es justamente brindar estos apoyos que permitan, por un lado, reinventarse, reiniciar sus actividades de manera virtual y al mismo tiempo inyectar un poco también de actividad a sus operaciones, a su trabajo artístico y cultural, ¿no? Cuando usted se refiere además ahora al tema de bibliotecas o de estos casi 14 millones que podrían terminar enriqueciendo la red de bibliotecas en el país, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de poder acceder de nuevo a acceso a las bibliotecas? ¿Para cuándo se calcula esto? Bueno, en realidad hay ya protocolos aprobados. De hecho, nuestra Biblioteca Nacional en algunas partes ya está también atendiendo y se ha lanzado, bueno, a lo que me refería de los 13 millones y medio son para adquirir libros, para implementar esas bibliotecas, digamos, que tienen que tener todos los protocolos de sanidad, digamos, para poder reiniciarse. Son espacios de lectura, bibliotecas que están a cargo de nuestra Dirección del Libro y la Lectura. Y por otro lado, aprovecho también porque la Biblioteca Nacional hace algunas semanas ya en realidad lanzó la Biblioteca Pública Digital, que es la otra forma de acceso a la lectura y al libro. Esto es como una biblioteca en la que uno se puede prestar un libro. Creo que eso es bastante importante. Y en los módulos de la biblioteca ya se está empezando a prestar libros también, que es algo que por lo cual siempre hemos luchado todos los que trabajamos en el libro y la lectura, que es la posibilidad de que
el libro uno se lo pueda llevar a casa, como sucede en cualquier parte del mundo, y que aquí lamentablemente por no tener esta cultura de bibliotecas o de espacio público que pueda uno adquirir el material y llevárselo a casa para leer y luego devolverlo, ya se puede hacer. Entonces, creo que eso es bien importante porque es un cambio también, creo, de nuestra cultura. Como también sabes, hace poco se aprobó nuestra Política Nacional de Cultura, que lo que busca es hacer accesible la cultura para todos, que los derechos culturales sean una realidad y tengan todos los ciudadanos tengan la posibilidad de ejercerlos plenamente, y para eso es el acceso en general a la cultura. En este caso Ahora mismo, perdón, específicamente al libro de la lectura. ¿uno ya puede ir a la Biblioteca Nacional a pedir libros prestados? ¿Hay En los espacios ya habilitados? módulos, en los espacios bibliotecarios uno ya puede pedir, sí, efectivamente. Son 5 estaciones bibliotecarias que tiene la biblioteca en diferentes lugares de Lima. Estuvimos además con el director de la biblioteca en el espacio del Agustino, por ejemplo, donde hay clubes de lectura, se está tratando de reactivar además con los niños, con jóvenes. Ahí se pueden pedir, digamos, por WhatsApp se pueden hacer el pedido y de hecho hay delivery, además de libros, lo cual es realmente un gran cambio y que creo que puede generar además un cambio ciudadano, ¿no? Ahora, en el minutito que nos queda antes de la pausa, ahí regresamos para rematar, pero el minutito que nos queda, el tema de museos, que también es algo cuya ausencia precisamente la notamos en una circunstancia tan compleja como esta. El tema de museos, ¿cómo va avanzando? Ya tenemos los protocolos listos, ya hay una serie de medidas digamos, de bioseguridad que se han implementado o que tienen que implementar los espacios museales. Nosotros estamos esperando tener todas las condiciones listas en toda nuestra red de museos para hacer digamos, que pueda hacerse una apertura integral en nuestra red de museos. Se tiene que hacer una cita online, son grupos pequeños. Los museos justamente hemos recibido dinero para que todos tengan todas las medidas de seguridad necesarias, tener buenos servicios higiénicos en los cuales haya la posibilidad de que todos tengan acceso a agua, jabón, alcohol en gel, que puedan hacerse dentro del propio museo, esté bien señalizado. En eso estamos trabajando en todos los museos a nivel nacional y esperemos que tenemos esos protocolos listos. Tenemos los protocolos de galerías, de centros culturales que algunos ya están empezando a abrir. Ahora veía que ya hay un par de centros culturales del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, galerías que ya están también con todos los protocolos de seguridad permitiendo el ingreso al público, y creo que eso es muy importante porque hay una reactivación económica, pero también una reactivación cultural. Perfecto. Que es espiritual, la anímica, que la necesitamos todos también, ¿no? Fundamental. Vamos a ir a una pausa y regresamos con lo último con el ministro de Cultura. Alejandro Negra, ministro de Cultura, nos queda 1 minuto y medio. Usted ha hablado de protocolos de bibliotecas, de espacios artísticos, ¿no? En fin, de las ayudas necesarias, de la implementación, ¿no? Para compras de libros y demás. ¿Qué pasa con, por ejemplo, los espectáculos en vivo? La música, en fin, el teatro en algunas circunstancias. Uno piensa lo que está ocurriendo en otras partes donde ya se comienza a ver música en vivo en espacios abiertos. Estoy pensando en los parques, en este tipo de circuitos culturales donde se puede llevar a cabo actividades de manera ordenada y, como usted dice, enriquecer el espíritu de los peruanos en momentos tan difíciles. Sí, nosotros también estamos pensando y dialogando con los diferentes gremios, organizaciones. Es bien importante porque justo ahora teníamos una discusión hasta hace un rato sobre cómo en otros países se han venido implementando estas aperturas, es decir, con espacios, digamos, como en los restaurantes, ¿no? Para que la gente pueda entender, así como hay un espacio o las mesas tienen que estar a determinada distancia, en los espacios tipo teatros, auditorios, hay en algunos países que están implementando estas medidas que son 2 sitios por 1 vacío, 2 sitios, y con un sistema de circulación apropiado y un sistema de aire que tenga circulación. Creo que es posible. Hay otros lugares en los cuales aplican un vinil en el escenario para que no haya contacto entre los que actúan, digamos, en artes escénicas o cantan y el público.
Nosotros ya estamos haciendo grabaciones gracias a TV Perú, valga digamos, el agradecimiento, de espectáculos en el Gran Teatro Nacional con nuestros elencos. Se va a lanzar digamos, además, un programa importante en TV Perú sobre eso, la oportunidad de decirlo. Pero creo que como dices, es muy importante esto. Están en la fase 4 de la reactivación. Los espectáculos, estamos por eso justamente trabajando en los protocolos para tener ya definido, apenas se puedan, digamos, iniciar todas esas actividades que están pendientes, como los vuelos internacionales, por ejemplo, ¿no? Que todavía no tienen una fecha precisa, pero tener todos los protocolos listos para que podamos trabajar rápidamente en esta reactivación que, de nuevo, es económica, pero también cultural y anímica que necesitamos tanto en el país. Activación anímica, eso me gusta mucho. Gracias, Alejandro Neira, por acompañarnos esta noche. Gracias a ti. Bien, gracias a ustedes por acompañarnos esta semana, que como siempre, pues en el Perú uno nunca se aburre, pero bueno, esto está tomando tintes realmente preocupantes. Esperamos que la situación pues se serene y nos podamos dedicar a lo que realmente nos tenemos que dedicar. Mucho ojo con nuestro desarrollo democrático e institucional. Sigan ustedes con la programación de TV Perú, sigan con Código 7. Nos reencontramos el lunes. Que tengan un excelente y pacífico y sereno y tranquilo fin de semana. Nos vemos.